Hola, soy Patricia. Estaba encerrada en una cabaña, en medio de la nada, con un hombre que debería haber sido mi peor enemigo. Un hombre al que transportaba como carga, pero que me miraba como si viera algo más allá de mi uniforme, más allá de mi cuerpo. Algo que la corporación estaba tan decidida a minimizar. Esos ojos, intensos y salvajes, me penetraron de una manera que nadie más se había atrevido a hacer. ¿Alguna vez has sentido miedo y deseo al mismo tiempo? Es algo que te desgarra el alma, arrastrándote a un abismo del que no estás seguro de querer regresar. Antes de contarte lo que hizo cuando se apagaron las luces y las sombras de la selva nos envolvieron, comenta aquí desde donde estés viendo y suscríbete al canal. Esta historia te afectará de maneras que ni siquiera puedes imaginar. Lo juro, lo juro. Nunca imaginé que esto sucedería, que un simple transporte de prisioneros se convertiría en el infierno personal que me cambió para siempre. La selva amazónica, con su calor húmedo y sofocante, era un castigo en sí misma, un laberinto verde que te engulle, te sofoca, te hace sentir insignificante. Para mí, Teniente Patricia, esta misión fue solo otra tarea ingrata que la vida en la Policía Federal me impuso. Mi rutina era un círculo vicioso de humillación silenciosa, las miradas de reojo de mis compañeros, las bromas sobre el sobrepeso del teniente, los susurros en los pasillos. Mi cuerpo curvilíneo y fuerte, que para mí era una fortaleza, para ellos era motivo de burla. Me veían como un oficial incapaz. Mi dedicación excesiva, este afán por demostrar que era lo suficientemente bueno, solo servía para aumentar las burlas. La soledad era mi sombra más fiel, la inseguridad sobre mi propia imagen, una prisión interior. El desprecio velado se convirtió en mi compañero constante, un reflejo de lo que percibía como mi falta de conformidad con los estándares esqueléticos y vacíos del cuerpo. Yo era el policía que no encaja, el muro de autoprotección, construido ladrillo a ladrillo, que ocultaba un alma cansada y un profundo anhelo de ser visto y valorado. Entonces llegó Cuervo Negro, 42 años, un guerrero apache con un físico impresionante. Cada músculo parecía esculpido por la tierra y la lucha. Sus rasgos impactantes, una mirada penetrante y abrasadora, exudaban un aura de peligro y misterio que me impactó profundamente. Sus orígenes, de una tribu marginada, y su complejo pasado criminal, que incluía represalias contra lo que él llamaba la opresión del hombre blanco, solo intensificaban el peso de su presencia. Era el espíritu indomable que había sido herido, traicionado por un sistema que nunca lo comprendió. Para él, yo era, al principio, solo un representante más de ese sistema, otro uniforme, otro obstáculo. Pero entonces, la emboscada. Se desató el infierno. Nuestro equipo, aniquilado en cuestión de segundos. Disparos, gritos, olor a pólvora y sangre. La selva se tragó a mis compañeros, uno a uno, y me encontré solo, arrastrando a un prisionero esposado, con el peligro pisándonos los talones. Fue entonces cuando nos vimos atrapados en aquella cabaña, rudimentaria, aislada, decrépita, una caja de madera desmoronada en el corazón palpitante de la selva. La radio estaba muerta, en silencio, sin señal, sin esperanza de ayuda. El aislamiento del mundo exterior era total, absoluto, sofocante. La naturaleza circundante, con sus sonidos extraños y amenazantes, era un enemigo tan potente como los agresores invisibles que nos acechaban afuera. El calor era insoportable, pegado a la piel, filtrándose por cada poro. La densa oscuridad de la noche amazónica nos envolvió, y el silencio opresivo de la cabaña solo lo rompían los sonidos de la fauna. El zumbido insistente de los insectos, el croar de las ranas, el grito lejano de un mono, y la proximidad física forzada en ese pequeño espacio. Estaba esposado. Yo tenía el arma en la mano, el cañón apuntándole, pero me temblaban las manos. Había un peligro real y constante, no solo de los depredadores de la selva o del propio bosque inhóspito, sino también de los perseguidores,
aquellos que habían planeado la emboscada, y ahora podrían estar buscándonos. Mi miedo era tangible, intenso, casi un tercer ocupante de la cabaña. Podía oler su sudor, la tierra húmeda adherida a su ropa, y un aroma más primitivo, algo salvaje y seductor. Estaba al borde del pánico, con el pecho subiendo y bajando en breves y desesperados jadeos. Mi mente gritaba, que corriera, que me escondiera, que me encogiera. Las humillaciones, las voces de mis compañeros, el desprecio, todo resonaba en mi cabeza, diciéndome que era débil, que fracasaría. Fue entonces cuando él se movió. No una amenaza, ni un ataque, sino una acción pragmática y sorprendentemente protectora. Un movimiento rápido para cerrar una grieta en la pared, bloqueando la entrada de algo que yo no había visto, pero que él, con sus agudos instintos, había presentido. Un animal, quizás una serpiente, deslizándose dentro. Ese acto inesperado rompió el hielo de hostilidad que nos separaba. Mi mirada, antes llena de cautela y temor, se mezcló con una chispa de curiosidad. Empecé a verlo no solo como un criminal peligroso, un indio extraditado con un pasado turbio, sino como un hombre complejo, capaz de fuerza y quizás de una extraña forma de compasión. El deseo surgió sutilmente, casi imperceptiblemente, en medio de la constante amenaza que nos rodeaba. Un calor prohibido se encendió en la tensión de nuestras miradas intercambiadas, una llama que intenté, en vano, sofocar. El primer acercamiento fue simbólico, una mirada prolongada que duró más de lo debido, un intercambio de silencios que decían más de lo que cualquier palabra podría expresar. Fue un reconocimiento mutuo de la soledad que nos invadía, de la fuerza innata que ambos poseíamos, cada uno a su manera. Él, con la fuerza de su cuerpo y su espíritu salvaje; yo, con la fuerza de quien resiste, de quien se niega a rendirse incluso cuando todo te derriba. Me di cuenta de que, de alguna manera, compartíamos el dolor del aislamiento, la sensación de ser incomprendidos. En ese momento, las esposas, el uniforme, la placa, todo perdió parte de su significado. Éramos solo dos seres humanos atrapados, rodeados por lo desconocido, y con un deseo peligroso que comenzaba a bullir entre nosotros. No sabía qué pensar, qué hacer. Mi mente gritaba, peligro, pero mi cuerpo, mi cuerpo respondía a una melodía diferente. Una melodía que no reconocía, pero que me acercaba. Sentía cada respiración, su aroma, su presencia. Era como si la cabaña, que antes me había parecido un ataúd, se hubiera convertido en un útero, envolviéndonos en una atmósfera densa, cargada de todo lo prohibido y, por lo tanto, irresistible. El latido de mi corazón resonaba en mis oídos, y me preguntaba si él también lo sentiría. Este era el punto de inflexión, el punto sin retorno. El miedo a la muerte era palpable afuera, pero el miedo a sentir, a desear, era lo que realmente me asfixiaba dentro de ese cubículo. Mi mente racional me gritaba que me alejara, que recordara quién era. La teniente Patricia, una agente de la ley, pero la mujer en mí, la que se había sentido invisible y devaluada por tanto tiempo, sentía curiosidad, ansiaba algo que la sacara de ese letargo de abnegación. Él me miraba, y no era la mirada de un criminal mirando a su guardián. Era algo más profundo, algo que parecía penetrar mi uniforme, mi armadura de frialdad profesional. Era como si viera las grietas en mis paredes. Lo juro, nunca imaginé que ese apache, con esa mirada salvaje, pudiera despertar algo tan peligroso dentro de mí. A cada sonido del bosque, una ramita crujiendo, un animal moviéndose, me estremecía. Pero él, cuervo negro, permanecía sereno, alerta, con la mirada fija en la grieta de la cabaña, como si supiera exactamente qué nos acechaba. No hablaba, pero su presencia era una comunicación en sí misma. Sentía la vergüenza de estar allí, vulnerable, y la rabia de depender de él para mi propia supervivencia, aunque solo fuera para identificar un peligro invisible. La humillación de estar atrapado en ese lugar, con el hombre al que se suponía que debía transportar,
Me hacía un nudo en la garganta, pero al mismo tiempo había una extraña seguridad en su vigilancia, una fuerza que no esperaba encontrar. Las horas transcurrían lentamente, cada minuto una eternidad. El sudor me corría por el cuerpo, adherido a mi uniforme. Podía sentir el calor que emanaba de él, incluso a pocos metros de distancia. La tensión sexual, antes sutil, ahora era casi un personaje más dentro de la cabina. Intenté concentrarme en la misión, las reglas, la jerarquía. Intenté convencerme de que solo era un prisionero, un peligro inminente, pero la verdad era que el mayor peligro residía en mí, en la avalancha de sentimientos que él, con su mera presencia, provocaba. Giró su rostro hacia mí y nuestras miradas se cruzaron de nuevo, durante demasiado tiempo. Fue un instante, un microsegundo que se alargó hasta la eternidad. No había juicio en sus ojos, solo una curiosidad que me desarmó. No me veía como la policía obesa, la broma privada. Me veía como una mujer allí, sudorosa, con el pelo pegado a la cara, agotada y asustada, pero aún así, una mujer. Sentí que me ardían las mejillas, no de vergüenza, sino de una especie de reconocimiento que me era ajeno. En ese momento, todas las voces que me habían menospreciado callaron, y lo único que importó fue esa mirada, que me llegó al alma. Hasta el día de hoy, me arrepiento de no haber dicho nada, de no haber roto el silencio con una palabra, nada, que expresara lo que sentía. Afuera, la jungla parecía latir. Los sonidos se intensificaron, y oí el roce de algo pesado cerca de la pared. Cuervo negro, aún esposado, hizo un movimiento repentino, con un gruñido bajo escapando de su garganta. Apunté con el arma, con el corazón latiéndome con fuerza, pero él no me miró. Sus ojos estaban fijos en la pared, en la grieta por donde el animal había intentado entrar antes. Ahora era un animal más grande. Podía sentir la vibración en el suelo de tierra compactada. Se apoyó en mí como si sujetara algo frágil. No, en realidad no se apoyó en mí, pero su mirada, su cuerpo tenso, me advirtió. Me apartó con la mirada, indicándome que me quedara detrás de él. Mi cerebro gritó, absurdo, pero mis instintos me obligaron a obedecer. Se paró frente a la grieta, su cuerpo musculoso formando una barrera improvisada, incluso con las esposas. Vi su fuerza, su determinación. No era una protección para mí como oficial, sino para ambos, como seres atrapados. Una serpiente se coló por la grieta, escurridiza y mortal, y él, con un movimiento rápido e inesperado, incluso esposado, usó su propio pie para aplastar la cabeza del animal. El sonido fue agudo, definitivo. Un escalofrío me recorrió la espalda, no por miedo a la serpiente, sino por su brutalidad controlada. Nunca había visto algo así. Se giró hacia mí. Sus ojos carecían del más mínimo atisbo de triunfo, solo la seguridad de quien hace lo que debe hacer. El aire en la cabina se volvió aún más denso. Él me miraba, y la distancia entre nosotros parecía haberse acortado drásticamente. Era una intimidad forzada por la situación, pero se estaba transformando en algo más. Guardé mi arma, dándome cuenta de lo inútil que era ante el peligro real que acababa de enfrentar. Mi mente era un caos, tratando de reconciliar la imagen del peligroso criminal con la del protector silencioso que acababa de salvarme la vida, y quizás también la suya. Sentí un calor invadir mi pecho, un calor que no tenía nada que ver con la humedad de la selva. Era un reconocimiento de su fuerza, de su esencia, y de una sorprendente vulnerabilidad que parecía compartir conmigo. Él se sentó en el suelo de tierra, apoyado contra la pared, y yo, contra mi instinto policial, me senté a una distancia, respetuosa, pero no demasiado. El silencio regresó, pero esta vez era diferente. No era un silencio hostil, sino cómplice, impregnado de los sonidos de la selva y el latido irregular de nuestros corazones. Lo observé en la penumbra, sus músculos tensos, su respiración profunda, el perfil marcado de su rostro apache. Era como si absorbiera la energía del bosque, fundiéndose con él.
Nunca me había sentido tan expuesta y a la vez tan protegida. La selva parecía cantarnos. Los grillos, nocturnas, las aves, el murmullo del agua lejana. Empecé a percibir la brutal belleza de aquel lugar, que antes me había parecido un infierno. Era como si él, Cuervo Negro, me estuviera enseñando a escuchar, a sentir lo que el bosque me decía. Cerró los ojos un instante, y vi en él un profundo cansancio, un dolor ancestral que reconocí. No el dolor físico de los grilletes ni del cautiverio, sino el dolor del alma, el de alguien que lleva una pesada carga. Me pregunté sobre su historia, sobre qué lo había traído allí. La ira que sentía hacia él por ser un criminal empezó a disiparse, dando paso a una extraña empatía. No sé si fue locura o instinto, pero lo dejé pasar. Dejé que la curiosidad me dominara, que la extraña conexión que se formaba entre nosotros se apoderara de mí. La voz de la razón era débil, casi inaudible, amortiguada por los sonidos de la selva y la abrumadora presencia de aquel hombre. Me encontré deseando que la noche durara para siempre, que aquella cabaña fuera un refugio eterno, donde pudiera ser solo Patricia y él, solo Cuervo Negro, libres de la ley y el crimen, los prejuicios y los juicios. El uniforme pesaba, pero mi alma, paradójicamente, se sentía más ligera que nunca. Estaba en el umbral de algo prohibido, pero que parecía tener el poder de liberarme. Estaba al borde de algo prohibido, pero que parecía tener el poder de liberarme. Mi respiración se volvió superficial, mis ojos incapaces de apartar la mirada de los suyos. La tenue luz de la cabaña, que antes me había asustado, ahora parecía una invitación a la intimidad. Cada poro de mi cuerpo estaba alerta, en sintonía con su presencia. Podía oler la tierra húmeda que emanaba del bosque, mezclada con su aroma salvaje, casi animal. Era un aroma que me atraía, me hacía desear más, algo que mi vida civilizada nunca me había ofrecido. La policía que llevaba dentro estaba en guerra con la mujer, y la mujer, cansada de ser ignorada, estaba ganando. Se movió y contuve la respiración. No fue un movimiento amenazante, sino un cambio de postura, como si buscara consuelo, o quizás se acercara un poco más a mí. Mi cuerpo reaccionó con un escalofrío. Sentí un calor que me subía por el cuello, una agradable vergüenza por estar allí, tan expuesta, tan ansiosa. Las esposas en sus muñecas, que deberían haber sido un símbolo de mi autoridad, parecían insignificantes. Eran solo metal, mientras que la conexión que se formaba entre nosotros era algo mucho más fuerte, más tangible. Era como si las esposas ataran su cuerpo pero liberaran mi alma. Me sorprendí imaginando cómo sería tocarlo, sentir la aspereza de su piel, la fuerza de sus músculos. Esos pensamientos eran peligrosos, pero irresistibles. Era la primera vez en mucho tiempo que me sentía deseada, no por quien debía ser, sino por quien era en ese momento. Mi mente vagó al pasado, a todas las veces que me había sentido inadecuada, cuando mi cuerpo robusto había sido objeto de burla y desprecio. Y allí estaba él, un hombre peligroso, un enemigo, mirándome como si fuera lo más preciado del mundo. El contraste me destrozó por dentro. Tosió, un sonido ronco que resonó por la cabaña. Me sobresalté, volviendo a la realidad, la emboscada, la selva, el peligro que nos rodeaba. Pero la burbuja que se formaba entre nosotros era tan fuerte que los riesgos del exterior parecían lejanos, casi irreales. Lo observé mientras bebía agua de su cantimplora. Sus movimientos eran calculados, silenciosos, como los de un depredador, y me sentí, en cierto modo, como una presa. Pero no una presa temerosa, sino una presa ansiosa por la caza. Esta inversión de roles era desesperante. La noche avanzaba y la oscuridad de la selva se hacía más densa. Necesitaba mantenerme despierto, alerta, pero el cansancio empezaba a vencerme. Me sentía agotado, no solo física, sino emocionalmente. La lucha interna, el deseo prohibido, la incertidumbre del futuro, todo me pesaba. Él percibió mi cansancio. Vi el cambio en su mirada, de la vigilancia, algo más suave, casi protector,
No dijo nada. Solo asintió, indicándome que podía descansar, que él montaría guardia. Mi primer instinto fue negarme, mantener mi pose oficial, pero la verdad es que ya no podía soportarlo. La pelea era demasiado. Me dolía la cabeza, me ardían los ojos. Cerré los ojos un segundo, y cuando los abrí, él seguía allí, observándome. Había una silenciosa aceptación en su mirada, como si comprendiera mi debilidad y no me juzgara por ello. En ese momento, él no era el criminal, ni yo la policía. Éramos solo dos seres humanos exhaustos, que dependíamos el uno del otro para sobrevivir. Y esa dependencia era peligrosamente atractiva. Me apoyé contra la pared, con el olor a tierra y moho llenándome la nariz. Los sonidos de insectos y animales de la selva se convirtieron en una extraña y primitiva canción de cuna. Mis músculos se relajaron un poco, pero mi mente seguía en un torbellino. Podía sentir su mirada sobre mí, y me impedía relajarme por completo. Era una mirada que me encendía, me consumía, incluso desde la distancia. Nunca había sentido algo así. Era como si estuviera viviendo un sueño, o una pesadilla. Se acercó un poco más, arrastrándose en silencio por el suelo, todavía esposado. No había contacto, pero la cercanía era palpable. Podía sentir el calor de su cuerpo, su respiración. Mi corazón latía tan fuerte que creí que él podía oírlo. Quería apartarme, quería gritar, quería huir, pero tenía los pies clavados en el suelo, y una fuerza invisible me atraía hacia él. Sentí pánico y, al mismo tiempo, me rendí por completo. No sé cuánto tiempo pasó. Quizás minutos, quizás horas. El tiempo dentro no significaba nada. La cabaña estaba sumida en la oscuridad, con solo la tenue luz de la luna que se filtraba por una grieta en la pared, iluminando su rostro, sus rasgos marcados, sus ojos hundidos. Estaba tan cerca que podía sentir su cálido aliento en mi piel. Mi cuerpo se estremeció. Estaba atrapada, no por las esposas, sino por el deseo. De repente, extendió la mano, no para tocarme, sino para señalarme algo. Un mapa rudimentario, dibujado en la tierra con una ramita, que mostraba rutas de escape, trampas en la selva, puntos de encuentro. Me estaba mostrando un camino hacia la libertad, pero también un camino hacia nuestra supervivencia. Era un gesto de confianza, una oferta de colaboración, y con un nudo en la garganta, me di cuenta de que había invertido los papeles. Ahora, yo era la presa a la que estaba ayudando a liberar. Estoy escribiendo los párrafos 31 al 40, faltan 20. Me estaba mostrando un camino hacia la libertad, pero también hacia nuestra supervivencia. Era un gesto de confianza, una oferta de colaboración, y con un nudo en la garganta, comprendí que había invertido los papeles. Ahora, yo era la presa a la que ayudaba a liberar. Trazó una línea en la tierra con la ramita, indicando la dirección. Sus dedos, gruesos y fuertes, estaban tan cerca de los míos que podía sentir su calor. Era una intimidad tácita pero poderosa. Mi corazón latía a un ritmo irregular, una mezcla de alivio, miedo y un deseo abrumador. No sé si era locura o instinto, pero lo dejé pasar. Dejé que él tomara la iniciativa, que su sabiduría selvática nos guiara. Esas pocas horas de oscuridad fueron las más intensas de mi vida. Observaba cada uno de sus movimientos, cada gesto. Parecía un espíritu del bosque, moviéndose con una fluidez que yo, con todo mi entrenamiento policial, jamás podría imitar. Me enseñó a purificar el agua, a identificar sonidos de peligro, a camuflarme entre la densa vegetación. Cada lección era un roce, una cercanía que rompía las barreras de mi frialdad profesional. Estaba aprendiendo del enemigo, y la ironía de eso no se me escapó. Pero en ese momento, él no era el enemigo. Era mi guía, mi protector, mi algo más. A medida que los primeros rayos de sol se filtraban por las grietas de la cabaña, surgió una nueva tensión. La luz revelaría los peligros del exterior, pero también la intimidad que habíamos construido en la oscuridad. Tenía miedo,
un miedo visceral de que nuestra conexión se desvaneciera con el día. Él permaneció de pie, con la mirada aún cargada de la seriedad de la selva, pero con un brillo diferente, casi satisfecho, como si supiera lo que había sucedido entre nosotros sin necesidad de palabras. Me dolía el cuerpo, pero era un dolor bueno, el de alguien que se sentía vivo de una forma nueva y peligrosa. Se quitó las esposas con una destreza sorprendente. Tenía la pistola en la mano, pero no podía apuntarle. No parecía una amenaza. Todo lo contrario. Se acercó a mí y sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Nuestros cuerpos estaban a centímetros de distancia, y podía sentir el calor que emanaba de él, el olor a tierra, a sudor, a hombre. Me miró las manos, luego los ojos, y luego, con un movimiento lento y pausado, me tocó la cara. Fue un roce leve, pero me encendió. Su palma pulgar áspera rozando contra mi mi mejilla. El mundo que nos rodeaba desapareció. La selva, los peligros, el uniforme, todo se desvaneció. Solo estábamos él y yo, en ese roce, en esa mirada. No había vulgaridad, ni prisa. Fue un roce de reconocimiento, de posesión, de un deseo tan puro y profundo que me dejó sin aliento. Cerré los ojos, entregándome a la sensación, a ese calor que se extendía por cada célula de mi cuerpo. Se inclinó, y sentí su aliento en mi cuello. Su aroma me invadió, me embriagó, completamente a su merced. Y una parte de mí, la parte que siempre había estado reprimida, la que siempre había sido humillada, anhelaba más, lo deseaba, quería sentirlo por completo, quería romper todas las reglas, todos los códigos, todas las expectativas. Era un grito silencioso de rendición, de una mujer que se permitía, por primera vez, ser deseada y desear a cambio. Susurró algo en su lengua materna, algo que no entendí, pero que sonaba como una canción, una promesa. Era una melodía gutural, cargada de significado, con una ascendencia que no reconocí, pero que me conmovió profundamente. Abrí los ojos y lo vi, tan cerca, tan real. Me miraba con una intensidad que nunca antes había presenciado. No era una mirada de lujuria, sino de un deseo que trascendía lo físico, que llegaba al alma. Sentí que mi alma se despojaba de todas sus defensas, de todas sus cicatrices. Era como si, con esa mirada, él tuviera el poder de ver a la mujer tras el uniforme, la mujer que me había ocultado durante tanto tiempo. La curvilínea policía, la broma privada, todo eso desapareció. Yo era solo Patricia, una mujer con anhelos, con miedos y con un deseo innegable. Me atrajo hacia sí, y no pude resistirme. Mis brazos se levantaron por sí solos y lo rodearon con fuerza. Su cuerpo fuerte y musculoso se apretó contra el mío. Sentí la dureza de sus músculos, la calidez de su piel. Fue un abrazo, pero fue mucho más que un abrazo. Fue una fusión, una rendición, el reconocimiento de que, en ese momento, éramos uno. La selva rugía afuera, pero dentro de la cabaña, el único sonido era nuestra respiración acelerada, nuestros corazones latiendo al unísono, la humedad, el calor sofocante, el aroma a tierra y fauna silvestre, contribuían a crear la atmósfera. Era visceral, primitivo y absolutamente abrumador. Ese momento fue la culminación de una tensión que se había acumulado durante días, durante años. Fue el grito de liberación de una mujer que se negaba a ser definida por las expectativas de los demás. Y allí, en los brazos de mi enemigo, encontré la libertad que tanto anhelaba. Estoy escribiendo los párrafos 41 al 50, faltan 10. Ese momento fue el clímax de una tensión que se había acumulado durante días, durante años. Era el grito de liberación de una mujer que se negaba a dejarse definir por las expectativas de los demás. Y allí, en los brazos de mi enemiga, encontré la libertad que tanto anhelaba. Nuestras bocas se encontraron en un beso que no fue nada, delicado. Fue hambriento, desesperado, la explosión de un deseo reprimido de toda la vida. Saboreé la tierra, la humedad y el sabor de algo que nunca supe que necesitaba.
Mis manos se apretaron alrededor de su cuello, atrayéndolo más cerca, deseando absorber cada centímetro de él. Ya no era la teniente Patricia, era solo carne, instinto, puro deseo. Me cargó, y sentí la fuerza bruta de sus brazos alzándome sin esfuerzo. Mi cuerpo se amoldó al suyo, como si estuviéramos hechos el uno para el otro. Me tendió en el suelo de tierra, el mismo suelo donde habían matado a la serpiente, donde acechaba el peligro. Pero nada de eso importaba ahora. Solo existía la urgencia de nuestros cuerpos, la necesidad de tocarnos, de sentirnos. El mundo exterior podía desmoronarse, pero en ese pequeño refugio, éramos todo lo que importábamos. Fue una entrega total, sin vacilaciones, sin arrepentimientos. Mis manos recorrieron su cuerpo, sintiendo la piel áspera, los músculos tensos, cada cicatriz que contaba una historia que desconocía, pero que ahora me resultaba familiar. Sentí su fuerza, su pasión y algo más, una vulnerabilidad que solo me mostraba a mí. Me miró, y en esos ojos profundos vi un espíritu salvaje como la selva, pero también un alma cansada, igual que la mía. Fue la rendición de ambos, la ruptura de todas las barreras. Besó mi cuello, mi piel, haciéndome estremecer. Nunca me había sentido tan viva, tan deseada, tan mujer. Toda la humillación, todo el desprecio que había, todo pareció desvanecerse en ese instante. Era como si me sanara con cada roce, liberándome de una prisión invisible que había construido a lo largo de los años. Ese deseo, prohibido e intenso, fue mi salvación. Nuestros cuerpos se unieron de una forma que trascendió lo físico. Era una danza primitiva, dictada por nuestros instintos más profundos. Me entregué a él por completo, sin reservas, sin miedo. Las paredes de la cabaña parecieron desaparecer, y simplemente formamos parte de la naturaleza salvaje, de los elementos. Los sonidos del bosque se mezclaban con nuestros gemidos, el ritmo de nuestra respiración. No sabía si era la pasión o el miedo a la muerte inminente lo que nos impulsaba, pero no quería que se detuviera. El sol ya estaba alto cuando nos despertó el lejano sonido de un helicóptero. La realidad nos golpeó como un puñetazo. La burbuja de intimidad que habíamos creado se hizo añicos. Me levanté rápidamente, agarré mi uniforme e intenté reconstruir el oficial que era. Pero no era el mismo. Me dolía el cuerpo, pero mi alma se sentía ligera, extrañamente revitalizada. Me miró y vi la misma mezcla de resignación y renovada fuerza en sus ojos. El equipo de rescate nos encontró, exhaustos, cubiertos de tierra y sudor, pero vivos. Cumplí mi parte. El policía que sobrevivió a la emboscada y protegió al prisionero. Pero por dentro, estaba ardiendo, transformado. Lo esposaron de nuevo, y vi cómo se lo llevaban. Su mirada se cruzó con la mía Fue una despedida, algo que nunca se repetiría, pero que dejaría una huella imborrable. Emergí de esa jungla no solo como una sobreviviente, sino como una mujer que se había liberado de sus propias ataduras. Mi autopercepción cambió drásticamente. Descubrí una fuerza, una feminidad, que mi vida anterior, atrapada en patrones y humillaciones, había sofocado. Él me salvó de una muerte segura, sí, pero yo lo salvé de su propia soledad, de la visión unidimensional de sí mismo como un simple enemigo. Lo que quedaba de la pasión prohibida no era solo culpa, era un anhelo profundo, una dulce melancolía y una fuerza inquebrantable que ahora llevaba dentro. El cuerpo curvilíneo que una vez me avergonzó era ahora un recordatorio de mi propia fuerza, de mi capacidad de sentir, de desear, de ser mujer. Me había encontrado en la oscuridad, en los brazos de un hombre al que debería haber odiado. Nunca volvería a ser la misma Patricia. El uniforme aún me pesaba, pero mi alma, paradójicamente, se sentía más ligera que nunca. No sabía qué me deparaba el futuro, pero sabía que estaba lista para todo, porque había sobrevivido y había amado de una forma prohibida e inolvidable. Y esa experiencia, más que cualquier ascenso o reconocimiento,
me convirtió en la mujer que siempre estuve destinada a ser. Nunca volvería a ser la misma Patricia. El uniforme aún me pesaba, pero mi alma, paradójicamente, se sentía más ligera que nunca. No sabía qué me depararía el futuro, pero sabía que estaba lista para todo, porque había sobrevivido y había amado de una forma prohibida e inolvidable. Y esa experiencia, más que cualquier ascenso o reconocimiento, me convirtió en la mujer que siempre estuve destinada a ser. Al regresar a la base, mi expresión era diferente. Me veían como la heroína que había sobrevivido, la policía fuerte que había traído al prisionero. Pero yo conocía la verdad, mi verdad, la que ellos nunca comprenderían. Volvió el peso de la rutina, los procesos, los informes, las reuniones. Pero ahora, cargaba con un secreto, un recuerdo vívido que me reconfortaba. Me crucé con compañeros que antes se habían reído de mí, y ahora, sus miradas parecían vacías, superficiales. No sabían lo que significaba luchar de verdad, sentir de verdad, rendirse de verdad. No sabían lo que significaba encontrar la propia esencia en el caos. Y eso, para mí, fue una victoria mucho mayor que cualquier medalla. Las noches eran las más duras. El olor de la selva, su tacto, los sonidos del bosque. Todo volvía a mí en sueños. Revivía cada momento en esa cabaña, cada mirada, cada suspiro, cada caricia. Era una dulce tortura, un anhelo que me consumía. Extrañaba a ese hombre, a ese guerrero apache que me hizo ver lo que era capaz de ser. Y sabía que de alguna manera, él también lo recordaba. Mis decisiones en el trabajo se volvieron más asertivas, más valientes. Ya no temía al juicio ni al fracaso. Me había enfrentado a algo mucho más grande, algo que me liberó de las pequeñas prisiones de la vida cotidiana. La Patricia de antes, insegura y humillada, había muerto en aquella cabaña en la selva, y había renacido como una mujer nueva, más fuerte, más viva. Me miré al espejo, y vi a una mujer que había pasado por el infierno y había encontrado el paraíso. El uniforme todavía me apretaba en algunas partes, pero ahora no era cuestión de peso, sino de una nueva conciencia de mi cuerpo, de mi fuerza. Ya no intentaba encajar, sabía quién era, y eso me bastaba. Con cada paso que daba, sentía la tierra bajo mis pies, conectada con algo más grande, algo que él me había enseñado. La selva, antes un lugar de miedo, se convirtió en un símbolo de libertad y descubrimiento. No sabía qué le deparaba el futuro a Cuervo Negro, pero sabía que, dondequiera que estuviera, llevaba un pedazo de mí, igual que yo llevaba un pedazo de él. Esa conexión prohibida, nacida de la desesperación y la rendición, era inquebrantable. Quizás no era amor, era algo más primario, más salvaje, más real. Era la unión de dos almas aisladas que se encontraron en medio del caos. La soledad, que antes había sido un castigo, era ahora un espacio de reflexión, para profundizar en esta nueva versión de mí misma. Ya no me sentía sola, porque llevaba dentro de mí la experiencia más transformadora de mi vida. Había descubierto la belleza en la imperfección, la fuerza en la vulnerabilidad, y que a veces la atracción más poderosa surge donde menos te la esperas. En aquellos días, en la selva con él, no solo sobreviví a una emboscada, sobreviví a mí misma, a mis propias inseguridades y a los fantasmas que me atormentaban. Él me enseñó que la fuerza no solo reside en las armas, sino en la capacidad de rendirse, de sentir, de ser humana. Y yo, la teniente Patricia, una mujer curvilínea y otrora humillada, renací allí, en la oscuridad de la selva amazónica. La historia del policía que se perdió en la selva y sobrevivió fue la que contaron. Mi historia, la verdadera, fue la de la mujer que se encontró en la oscuridad, que se dio a un deseo prohibido y emergió transformada. Fue la historia de un alma que finalmente encontró su voz, su lugar, su verdad. En la oscuridad de la selva, el miedo encendió un fuego prohibido, y de él emergió la mujer que siempre estuvo destinada a ser. Si conoces a alguien que haya vivido algo similar,
comparte tu historia y suscríbete al canal. A veces, solo entendemos ciertas cosas después de escuchar lo que nadie más se atreve a contar.